Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar del último Pritzker, que en realidad fue el primero, pero el último de mi fila, que he hecho todos hasta ahora, y se llama Philip Johnson. Ayer tendría que haberlo leído, pero me quedé atrapada por el personaje. Pensaba hablar de la Glass House, la casa de cristal, que es donde él muere y donde él vive, que es una preciosidad, que es una copia de alguna forma, lo que pasa es que es una versión mejorada de la casa Farnsworth de Mies van der Rohe. Él es discípulo y admirador de Mies van der Rohe. Ahora lo contaré. Me ha resultado muy chocante determinados capítulos de su vida que me han sorprendido, como que por ejemplo se fascinó con el nazismo y quería hacer un partido nazi en Estados Unidos. Pero sin embargo, entre los años 30 y 40, porque él viaja muchísimo a Italia, que es hoy a Italia, a Europa, hace varios viajes a Europa, y es un punto de inflexión, porque él estaba estudiando Harvard, él nace en 1905, aquí la atropella, y estaba estudiando Harvard los presocráticos, muy fascinado, y entonces él todavía no tenía la vocación de arquitectura. Sin embargo, cuando viene a Europa y se dedica a viajar por diferentes países, hace varios viajes a Europa, y sobre todo cuando conoce y se reúne con Mies van der Rohe, Ludwig Mies van der Rohe, que está preparando el pabellón Barcelona en 1928 para la feria que hay en Barcelona, que de hecho ha sido reconstruido de maravilloso que fue. Alfonso XIII decía: ¿a esto le falta algo? Bueno, él se queda totalmente fascinado por la arquitectura moderna, el estilo internacional, y después va a crear de su bolsillo de familia rica, va a crear en el MoMA, donde va a trabajar mucho tiempo también, aparte de ser arquitecto, va a hacer del MoMA, lo va a instrumentalizar y lo mismo que en los años 80 hace una exposición, digamos, de los postmodernos como Zaha Hadid, etcétera, que por primera vez le encargan un proyecto allí, gracias a que un señor ve sus dibujos y le fascina muchísimo. Bueno, pues él hace una exposición también cuando tiene 26 años y crea un departamento en el MoMA. Y a partir de ahí va a tener un grandísimo vínculo como comisario y también como va a utilizar el MoMA. Crea un departamento que es de arquitectura moderna, y a partir de entonces el MoMA va a marcar un poco lo que va a ser también la arquitectura de los siguientes 40 años, porque va a ser como un bafle, como algo que va a amplificar y va a ser sensible a todos los cambios que hay en la arquitectura. Y por supuesto, es muy curioso porque a la vez que estaba fascinado con el nazismo, sin embargo él a los Bauhausler, a los de la Bauhaus como Mies van der Rohe, Marcel Breuer, Walter Gropius, hacen que vengan a Estados Unidos, los atrae hacia Estados Unidos cuando los nazis le están haciendo la vida imposible y les consiguen buenos trabajos y buenos proyectos. Pensaba hablar de un proyecto, como he dicho, de la, ¿cómo se llama? Glass House, pero ahora me he quedado fascinada con varios. Y entonces voy a empezar en un principio a hablar un poco de los proyectos, digamos, que visceralmente me han conquistado. Claro, como es uno de los grandes, me han conquistado muchos proyectos. Entonces, no sé si me va a dar tiempo a, digamos, a hablar de la Casa de Cristal más pormenorizadamente. Solamente deciros, ahora lo contaré, que es una casa donde él va a vivir, es un prototipo, es como si fuera una jaula de cristal, pero es una preciosidad en medio de un terreno gigantesco que es un bosque, heredado de su familia. De hecho, lo visitan arquitectos, lo visitan, ahí no me acuerdo, un pintor, hay un vídeo muy famoso de un pintor, no me acuerdo cómo se llama. Todos hablan de esa casa porque esa casa marca un antes y un después. Pero no sé si me va a dar tiempo a hablaros pormenorizadamente, pues a explicaros que esa casa, para evitar que se empañara, se hace, ¿cómo se llama? Como un aire cruzado, algo que no tenía la casa Farnsworth de Mies van der Rohe, etc. Se le dan una serie de detalles para que la casa sea vivible, y de hecho él muere allí con 98 años. Él vive hasta casi el último día de su vida trabajando, era una persona increíblemente trabajadora. Y bueno, también deciros
que él, para él toda su vida dice que se arrepiente de haber estado fascinado por los nazis, y de hecho uno de sus proyectos más importantes y más emblemáticos lo dona, me parece que en el año 58, a una casa judía que no sé cómo se llama, dona un proyecto suyo, que era suyo, digamos, para intentar expiar su culpa de antisemitismo, etcétera. Me pareció muy inteligente por su parte que hiciera eso. Bueno, voy a empezar a hablaros de proyectos que visceralmente me he quedado así fascinada. Tengo un montonazo de fuentes, pero hay una que se llama Metalocus, que me ha gustado muchísimo su fotografía y los resúmenes que ha hecho de algunos proyectos que yo ya conocía. Tengo como, no sé, a lo mejor 20 fuentes, pero en particular esa me ha gustado mucho porque el que lleva ese blog ha fotografiado personalmente algunos de los proyectos, y aunque las fotos son más imperfectas que otras, sin embargo, las sensaciones que él ha tenido directas me han parecido muy interesantes. Bueno, voy a contaros un proyecto que me encantó, voy a contaros varios y después contaré un poquito su vida. Y si me da tiempo, en la media hora os cuento la Casa de Cristal, y si no me da tiempo, pues bueno, lo buscáis por internet. Bueno, él entre 1949 y 1950 hace la casa de huéspedes de Blanchette Ferry Hooker, que es Rockefeller, que está casado con Rockefeller III, John Dick Rockefeller III, o third, no sé cómo se dice, tercero. Bueno, ambos comparten un grandísimo interés. Ella va a ser, vamos a ver, os he dicho que Philip Johnson va a estar muy vinculado siempre al MoMA. Él es neoyorquino, hasta sus ancestros son neoyorquinos. Ahora lo contaré en su biografía de Nueva Ámsterdam. Él viene de una estirpe que eran los Jansen, que por visto eran hugonotes, no lo sé. Ya sabéis que los hugonotes son los que tienen una persecución en Francia porque son protestantes y matan muchísimo. Y entonces escapan a Suiza y allí crean, son relojeros y crean la idea de capitalismo. Son los fundadores del concepto de ¿cómo se llama?, del libre mercado, aunque ya había habido en Venecia, etcétera, etcétera. Pero esto, digamos, que patentan ahí el patrón. Bueno, no sigamos con los hugonotes, que si no nos cuento Philip Johnson. Esta mujer, yo me he sorprendido que una casa del año 49-50 sea una casa tan de buen gusto, que podía pasar ahora mismo por un loft absolutamente minimal, con escasa decoración, con obras de arte maravillosas puestas con un buen gusto. Apenas hay nada. Es una casa además que está como cerrada al exterior. Bueno, ahora lo cuento, que si no os cuento al final antes de empezar. Ella tiene muchísimo interés, como Philip Johnson, por el arte asiático y tradicional. El marido es muchísimo más conservador dentro de lo que es arquitectónicamente. Ella va a ser presidenta del MoMA durante, me parece que del año 40, durante 2 años, o sea, porque ella va a utilizar también la casa que vive. La casa está a mitad camino entre su casa y el MoMA. Entonces, esa casa la utiliza para conseguir donaciones. Ya sabéis que en Norteamérica están las mejores colecciones del mundo, que de alguna forma estas familias, digamos, que han hecho muchísimo dinero, en un momento dado, digamos, tienen colecciones que donan a la sociedad, porque de alguna forma lo que han acumulado lo devuelven a la sociedad. Y para ello es muy importante algo que en España no existe, o si existe muy poco apenas, y es los emergentes. O sea, esta casa después va a ser convertida lo va a fundar ella, esta mujer, los juniors del MoMA, o sea, de los chicos que están empezando, para ayudarle a exponer, etcétera. Es como un centro auxiliar. Lo que pasa es que en un momento dado el MoMA lo va a revender. Ahora os lo contaré. Bueno, la casa es una preciosidad por dentro, es una total preciosidad, con deciros que tiene un cuarto de estar y tiene un estanque al lado. Entonces pasas como en Japón, tiene como unas piedras para cruzar a la otra habitación. Es una monería. No tiene cocina, porque como eran ricos, después se le incorpora una cocina al sótano y se le incorporan también unos dormitorios. Muchos me decís que por qué no pongo fotos. Todo esto voy a ponerlo mañana en el blog. Estas fotos, la mayoría están protegidas. Aprenderé alguna vez a
la postproducción del vídeo. Bueno, aunque ella posee un gusto personal muchísimo más cercano a la modernidad, su marido no tanto y mucho más moderna que el arquitecto. La casa, ella va a dictar cómo quiere la casa, y el arquitecto le va a ayudar, el arquitecto que es muy inteligente, nuestro Philip Johnson. Ya ha terminado la Segunda Guerra Mundial y él, debido a que ha hecho muchísimos viajes por Europa, debido a que también se ha dedicado muchísimo al MoMA, no ha terminado arquitectura y viene a terminar arquitectura en el año 50. Tener en cuenta que ha nacido en 1905, o sea, tiene 45 años. Y es cuando termina arquitectura y le construye la casa a esta mujer. Y hace también otro proyecto muy interesante, pero no voy a hablar de todos los proyectos porque si no me tiro aquí todo el día. Esa casa se utiliza para exponer arte moderno y como espacio para el entretenimiento. La casa es de verdad de buen gusto y tengo una fotografía en blanco y negro que son para morirse. Ella 2 veces presidenta del MoMA, como he dicho, en el año 48 y funda el Consejo Junior. O sea, el Consejo Junior es para apostar por los emergentes. Aquí en España se apuesta mucho, como el poder político el arte tiene capacidad de publicitarse, el político quiere, ¿cómo diría yo?, fotografiarse con valores consolidados y nunca se apuesta por lo nuevo, muy poco o nada, con lo cual siempre están las mismas caras y los jóvenes se tienen que ir al extranjero la mayoría de veces o trabajar para, yo qué sé, para Sachi en internet y cosas de estas, o simplemente dejar de trabajar en arte. Bueno, la casa de huéspedes llegaría a funcionar como una extensión del MoMA, como he dicho, un espacio para atraer donantes, porque lo que están intentando hacer es un grandísimo museo en Nueva York y como ahora mismo Norteamérica es una potencia además en expansión y en crecimiento, hay muchísimos capitales, hay muchísimas colecciones, entonces el MoMA lo que está es intentando atraer. Y esta casa tan seductora y tan bonita es un centro de reunión donde hay un bar hecho con madera de caoba, que es una preciosidad, empotrado en un armario que se abre y es un bar. Y bueno, y también se utiliza como lugar de exposición esta casa, porque tiene un contexto excepcional. Bueno, ahora os voy a hablar, eso lo voy a poner en el blog, no quiero extenderme más porque si no, no os voy a contar nada. Después tiene otra clase que es la ITT o la IET, que es posmoderna y que se ha hecho hace poco. Estoy hablando de visceralmente cuáles son los proyectos que más me gustan. Y entonces ahora mismo Snoeta en el 2019, que no sé si la ha terminado, rediseña la torre ATT de Philip Johnson, que está en pleno centro de Nueva York y es una preciosidad. Primero hicieron un proyecto de reforma que digamos iba a modificar, iba a cristalar. Entonces todos los arquitectos y la gente dijeron no, esto se reforma, pero es para rehabilitar, restaurar. No queremos que cambie el proyecto inicial porque es una casa que es un icono dentro de Nueva York. Bueno, después os voy a hablar de otro proyecto que se llama la Casa Beck, que es una casa que hace para unos multimillonarios en Dallas y la casa es muy, ¿cómo diría yo? Está llena de pórticos y tal, pero esa casa, estos multimillonarios por lo que sea, pues vinieron a menos, etcétera y tal, y entonces en un momento dado un señor, digamos, protector de las artes, etcétera, la compra y porque se había inflado el precio, estaba en el mercado inmobiliario, etc. La compra y se compromete a rehabilitarla. La rehabilita entera, como era en un original, para vivir él, y todo el terreno de alrededor, que es una preciosidad, que son lagos, que son cascadas y tal, que se había degradado, lo rehabilita también, digamos, ecológicamente, replanta robles, digamos, plantas invasoras las quita. Bueno, ha hecho un trabajo maravilloso. Ese es otro proyecto que me encanta. Después está la Casa de Cristal, donde vive hasta su fallecimiento, la Glass House, que no sé si me va a dar tiempo, que lo hace en un terreno que es un bosque, en la parte de arriba, que digamos está oculto totalmente a las miradas y que ha quedado totalmente la historia de la arquitectura. Y bueno, el centro, ¿cómo se llama? Esta también destaca el Centro Nacional de las Artes Dramáticas de la India. Después
os estoy nombrando porque no puedo contaros todo. Está la Catedral de Cristal en California y no sé si me dejo alguno más. Y después está, por supuesto, el mítico restaurante Four Seasons, que yo le estaba contando a mi amiga Lola que estuve durmiendo, son franquicias en el Four Seasons de Estambul, que era una antigua cárcel donde había un hotel 5 estrellas, habían dejado cada celda era una habitación y habían conservado la piedra, era un edificio de piedra precioso, lo que habían escrito los presos lo habían dejado allí y daba un poco de yuyu, pero era absolutamente maravilloso. Bueno, pues el restaurante Four Seasons, que está en un proyecto, Sigran de Mies van der Rohe estaba ahí dentro, es mítico, absolutamente mítico, y pues en un momento dado lo quitan para instalarlo en otro lugar y entonces la persona que lo quita subasta todo, los cubiertos, porque Mies van der Rohe y Philip Johnson habían diseñado ese restaurante y entonces se subastan los sillones, la cubertería, las copas, se subasta todo y tuvo muchísimo éxito. Bueno, ya os he dicho que estaba en el edificio Seagram, después está el Lincoln Center y después está en España tenemos las torres que son las torres Puertas de Europa, que yo creo que son las torres Kio, nosotros no le llamamos por su nombre, que la hizo también Philip Johnson en Madrid, estas que están así. Bueno, ahora os voy a contar un poquitín su vida porque se me está echando el tiempo encima. Él es una persona, se escribió un libro sobre 2020, cosas así, ahora lo contaré al final, hablando de su época más sombría. Ya sabéis que cuando una persona tiene mucho éxito, también le buscan el esqueleto en el armario, porque él, digamos, con la donación que hizo a la comunidad judía de Nueva York, de un edificio despampanante, lo donó para expiar su culpa, además lo dice. Bueno, él nace en Cleveland, Ohio, de familia bastante pudiente, descendiente de la familia Jansen de Nueva Ámsterdam. Ya sabéis que Nueva York fue vendida por los indios a los holandeses por $5, muy poco. E incluye entre sus antepasados, yo creo que esto lo ha puesto él, se ha creado como un personaje mítico, a lo mejor es verdad, no lo sé. Entre sus antepasados están los hugonotes de Jean Cousteau o algo así, o Cousteau o Cortelju, no sé cómo se llama, porque no sé cómo pronunciarlo, porque está en holandés y francés. ¿Quién expone el primer plano de la ciudad de Nueva Ámsterdam por Peter Stuyvesant? Peter Stuyvesant me suena al tabaco que nos fumábamos cuando era adolescente, cuando no nos miraba nadie. Bueno, él asiste a la escuela de Hartley y después en Tarrytown y después asiste a Nueva York, por supuesto, porque él es neoyorquino hasta la médula, estudia en Harvard. Pero él cuando estudia en Harvard está estudiando filosofía, no arquitectura. La arquitectura le viene que en un momento dado hace viaje a Europa con unos amigos y a partir de ahí empieza a ver cosas y empieza a notar su vocación. Y cuando conoce a Mies van der Rohe, ya decide que su vocación va a ser la arquitectura. Y de hecho termina tarde porque le pilla la guerra, porque se mete en el MoMA a hacer exposiciones de comisario, exposiciones maravillosas, porque crea un departamento de arquitectura allí, de arquitectura moderna, que da a conocer los arquitectos europeos. Y hace una exposición, que ahora lo contaré, que no está Frank Lloyd Wright, y en Estados Unidos se echan las manos a la cabeza. Y él dice que no, que él lo justifica con mucha inteligencia, diciendo que claro, que como es el mejor, pues que no lo han puesto por eso, porque es el mejor. No sabía cómo salir del tema, balones fuera. Bueno, él cuando está en Harvard realmente se centra en la historia de la filosofía. A él le fascina totalmente los presocráticos, le gusta muchísimo la historia antigua y de pronto interrumpe su formación, que eso es muy habitual en Estados Unidos, que empieza a ser más habitual en Europa porque se toman un año sabático, entonces se viene a Europa con amigos y a partir de ahí cambia totalmente, eso como un punto de inflexión en su educación, cambia totalmente su vocación y lo que quiere ser de adulto. Cada vez está más deslumbrado por la arquitectura y visita Chartres, el Partenón, visita todo lo que pilla de Europa y muchos otros monumentos antiguos. En 1928 Johnson se reúne con el arquitecto
Louis van der Rohe, como he dicho antes, que está preparando el pabellón Barcelona, que además de eso hace muebles. Él tiene la Glass House donde él vive, la casa de cristal, la tiene con muebles de Mies van der Rohe. Y ya sabéis que diseña para este pabellón, diseña la silla Barcelona. Bueno, diseña el pabellón alemán para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929, que es inaugurada por Alfonso XIII, que dice, como he dicho antes, que se le faltaba algo a eso. Bueno, la reunión es una revelación. Él se queda totalmente fascinado con Mies van der Rohe y después hace que Mies van der Rohe venga a Estados Unidos, que no le apetecía nada. Y Mies van der Rohe además se lleva un equipo de gente alemanes, porque dice que no sabe inglés, que no sabe si va a aguantar ese país tan raro, porque claro, hasta que no le hacen ya la vida súper imposible, que lo conté de su vida, de su biografía, no sale de Alemania porque no le apetecía nada, no porque Estados Unidos no fuera, le dieron un puesto maravilloso, lo promocionaron, se hizo conocidísimo, todo, pero no, eso es mi gatito, no le apetece nada. Es que mi perro grande se lo lleva como si fuera su madre y no sé, un día lo va a chafar. Allí es donde determina su vocación. Él regresa a Alemania y publicitando la nueva arquitectura, y viaja por Europa con su amigo Alfred Barr y Henry Russell Hitchcock, con los que después va a hacer una exposición, va a hacer un catálogo, y para examinar las tendencias recientes en la arquitectura de primera mano. Los tres reúnen sus descubrimientos en una exposición que hace, que se llama Estilo Internacional de Arquitectura Moderna, en el edificio de Heidegger para el Museo de Arte Moderno, el MoMA, en 1932. Él tiene 26 años. Y bueno, junto a la exposición se publica un catálogo, como he dicho, simultáneo, que lo publica con estos compañeros con los que ha estado viajando, que es International Style Modern Architecture. Bueno, y desde 1922 es muy influyente y es visto como la introducción de la arquitectura moderna para el público estadounidense, y va a ser lo que va a determinar la arquitectura en Estados Unidos, bueno, y en el resto del mundo durante los siguientes 40 años. ¿Cómo se llama? Se expone a Le Corbusier, a Walter Gropius, a Mies van der Rohe, etcétera, todos los grandes que hay en ese momento. La exposición también se caracteriza por una controversia, porque hemos dicho antes que a Frank Lloyd Wright no lo ponen, lo excluyen. Después dice que como es el mejor, pues que no. Bueno, pues dice que es el mejor arquitecto del siglo XX, no necesitaba estar ahí. En el catálogo Anda, que en el catálogo de la exposición argumenta que el nuevo arte moderno, digamos, mantiene tres premisas formales, que son el énfasis por el volumen de la arquitectura sobre la masa, hay un rechazo a la simetría. Borges decía que las simetrías son muy mecánicas, y después hay un rechazo también a la decoración aplicada a la definición del movimiento como un estilo, ¿no? Bueno, él continúa trabajando como defensor de la arquitectura moderna, instrumentalizando el Museo de Arte Moderno. Si oís eso, mi gato pequeño, espero que no lo esté matando el perro. Él dice, consumía por la idea entonces ajena a la mayoría de los estadounidenses de que la arquitectura y el diseño eran bellas artes por derecho propio, utiliza sus fondos personales, él utiliza su propio dinero para crear el nuevo Museo de Arte Moderno en el Departamento de Arquitectura, por lo que será el primer museo importante de Estados Unidos en exponer la arquitectura y diseño contemporáneo. A los 26 años colabora en el comisariado de la exposición del MoMA. En 1932, el estilo estadounidense a maestros de la arquitectura moderna europea, como Walter Gropius, la Escuela de Bauhaus Berlín, y al maestro francés Le Corbusier, junto a algunos estadounidenses, entre ellos Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Raymond Hood. Esto lo estoy leyendo de un artículo que sale. En la exposición y el libro que le acompaña fijan el curso de la arquitectura mundial durante los siguientes 40 años. Bueno, él es responsable en 1935 de que Le Corbusier visite por primera vez los Estados Unidos,
y luego trae a Mies van der Rohe y Marcel Breuer, como he dicho, y entre 1932 y 1940 está fascinado por los nazis y simpatiza abiertamente con el fascismo y el nazismo. Y entonces expresa ideas antisemitas que después les va a dar un edificio emblemático a la casa y les pide perdón 1000 veces. Pero resulta que la CIA lo investiga, porque como sospechoso. Él dice después, no tengo ninguna excusa para esa estupidez increíble, no sé cómo espiar la culpa. En 1956 dona su diseño de un edificio de culto, un edificio maravilloso suyo, lo dona, tengo que leerlo, para la congregación Kessner Tiferet Israel en Port Chester, Nueva York. El diseño de Port Chester es un intento de pedir perdón por su reconocida estupidez. En 1978 hay un periodista que entrevista a Speer, que es el arquitecto de Hitler, que salió de la cárcel y tal, y le tira de la lengua. Él hace un artículo en el 2003 que dice así: supongamos que le pregunta a Speer que el nuevo Führer apareciera mañana, tal vez necesitaría un arquitecto de Estado. Usted, Herr Speer, es demasiado viejo para el trabajo. ¿A quién escogería? Y dice Speer, que no tiene una lengua venenosa. Bueno, con una media sonrisa. Espero que a Philip Johnson no le importará si menciono su nombre. Johnson entiende lo que piensa el hombre pequeño sobre la grandeza, los materiales delicados, el tamaño del espacio. Bueno, espero que os haya gustado. No he podido hablaros de la greenhouse, de la, ¿cómo se llama? Glass house, que me hubiera encantado, porque es una herencia que tiene su familia de un terreno de New Canaan en Connecticut, y diseña allí una casa junto a la Glass House. Hace también una casa para invitados y un pabellón del lago que son maravillosos. Quizás os hable otro día de ello, no quiero tampoco aburriros. Venga, hasta mañana, que vendré con un artista.